La idea de arrancando el día es, más allá de escuchar buena música, también es hablar un poco, como digo siempre, levantarnos con el pie derecho la mañana, dando gracias a Dios, dando gracias a nuestro Rey por un día más de vida. Qué lindo es estar vivo. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, qué alegría. Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Recuerdo siempre a un amigo que ya no está más con nosotros, que ya se lo llevó el Señor. Él siempre decía, qué lindo es estar vivo. Amaba la vida. Y es así, es un regalo de Dios cada día, es un regalo de Dios. Te decía que hoy quiero compartir con vos un texto que está en el Evangelio de San Mateo, en capítulo versículo 35, capítulo 24 de ese libro. Es la historia de Jesús, es uno de los que cuenta detalladamente la historia de Jesús, desde su nacimiento hasta la muerte y ascensión del Maestro. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra van a dejar de existir, dejarán de existir, decía Jesús, pero mis palabras, hablando de la palabra de Él, de lo que Él hablaba, jamás, eso permanecerán para siempre. Es el único que tiene palabra, nosotros no tenemos palabra, de verdad, y más ahora. La palabra se está extinguiendo de la boca del ser humano. Antes la palabra era un documento. Muchos solemos todavía usar ese documento que es la palabra. Espérame a tal hora y aunque llueva o truene, a esa hora estamos ahí porque dimos nuestra palabra. El jueves te pago. El jueves te paso el dinerito ese que te debo. Pasa el jueves, 10 de la mañana, 4 de la tarde, 10 de la noche. El viernes tenemos que llamar y decir, amigo, ¿qué pasó con la platita que me ibas a dar ayer? La palabra se extinguió. El documento tan lindo que teníamos antes se va deteriorando, ¿no? Entonces hay que hacer firmar documentos y eso, todo por la falta de compromiso y de seriedad del ser humano. No estoy culpando a nadie, somos todos así. Tratamos de no serlo, pero la palabra se está diluyendo de nuestra boca. Hoy la gente no tiene palabra. Nos inculca esa responsabilidad de cumplir lo que nosotros decimos. La Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Hablando de palabra, ¿no? Hablando de palabra. Eso lo decía Jesús también, ¿no? Él mismo decía que si decís sí, es sí. Y si decís no, es no. Y en este capítulo 24, es un capítulo muy famoso del Evangelio de San Mateo, porque habla del futuro, habla de la escatología, de lo que sucederá en el futuro. Jesús en el capítulo anterior, en el 23, él estaba en el frente del templo ahí en Jerusalén y dice, ¿ven ustedes todas estas piedras? Todo esto, bueno, les aseguro que todo eso va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Hablando del templo que tardaron casi 50 años en construirlo. Y se alborotaron los fariseos y demás, y dice, ¿cómo puede ser? Y Jesús da un ejemplo diciendo, miren, destruyan esto y yo en 3 días lo construiré, hablando del poder de Él. Pero Él hablaba primero de que esto en algún momento se iba a destruir. Eso sucedió, literalmente, unos años después. No llegó a 100 años, creo que un corto tiempo, no quiero hablar algo que no sé, pero destruyeron totalmente cuando creo que fue en el año, sí, creo que fue en el año 125, en la época de Nerón. Perseguían a los cristianos y muchos se refugiaban en los templos. Y por supuesto en el templo de Jerusalén, porque, bueno, ahí no van a entrar los romanos. No, mentira, entraron y mataron a todos igual.
y destruyeron el templo de Jerusalén, que hasta el día de hoy no está construido. No lo volvieron a construir hasta el día de hoy, 6 de julio de 2023. Y sacaron piedra de sobre las piedras porque creían que los judíos escondían oro entre las piedras del templo. Entonces palanquearon las piedras, destruyeron todo para buscar el oro. Y ahí se cumple la palabra que decía Jesús, que iba a ser destruido ese templo y no quedaría piedra sobre piedra. Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Dice, arranca el capítulo 24 así. Entonces le dijo, ¿ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todo ello será destruido. Ni una sola pared quedará en pie. En otra versión dice, ninguna piedra va a quedar sobre otra piedra. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los Olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? Decían los discípulos. ¿Cuáles serán las señales? Y ahí comienza toda una explicación de Jesús sobre los últimos tiempos. Por eso decía, si querés leer el capítulo 24 de Mateo, es fascinante. Es una película futurista, pero real. Esto es lo que va a suceder. Yo creo en lo que él dijo. Yo creo literalmente lo que él habló y lo que él dijo. Pero él arranca con algo que nosotros obviamos en este tiempo. Él arranca con algo, con unas palabras muy clave que nosotros tenemos que tener en cuenta. Jesús respondió a los discípulos ahí y le dijo, cuidado, no se dejen engañar. Así arranca el discurso de Jesús para sus amigos, para los suyos ahí, sentaditos seguramente tomando mate bajo una planta de aceituna en el monte de los Olivos. Cuidado, gente, que nadie lo vaya a engañar. Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí, y lo vemos el día de hoy. Muchos se creen en Jesús. Y les dirán a la gente, yo soy el Mesías. Lo vemos el día de hoy. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Hay muchas religiones que usan el nombre de Jesús y engañan a la gente. Van detrás del dinero, van detrás. Es más, yo he ido en una oportunidad en Olivos, allá en Buenos Aires, y era como la iglesia de nuestros vecinos, los brasileros, una de las iglesias que hay en Brasil, que es la de la palomita blanca, la Pare de Sufrir. Entonces, adentro de la congregación, en vez de exaltar el nombre de Dios, lo que era un remate de dinero, a ver quién ofrendaba más. Quién agarraba un sobre y ofrendaba más. Y pase por el camino de la sal. Venga a comprar aceite ungido de los montes de los Olivos. Eso lo decía Jesús hace más de 2000 años atrás. Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí, decía. Y después empieza una serie de cosas. Oirán de guerra. En algunos países habrá guerras. En otros estarán a punto de pelearse. Pero no se asusten, estas cosas van a pasar. Pero todavía no es el fin, decía él. Todavía no es el fin. Porque los países pelearán unos contra otros. La gente tendrá temor. No va a tener que comer. Y en muchos lugares va a haber terremotos. Pero eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Ustedes serán llevados presos. Bueno, no le voy a leer todo. Me encantaría que usted lo leyera en la casa. No voy a hacer cátedra sobre esto. Pero sí, hoy me fui a un texto que está en ese mismo capítulo que dice: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo que suceda literalmente en este mundo, lo que Él habló va a suceder. Jesús es un hombre de palabra, no es como nosotros. Jesús no es hombre ni hijo de hombre para mentir, dice la Biblia. Dios no es hombre ni hijo de hombre
para mentir. Nosotros somos mentirosos. Muchas veces decimos cosas que no es verdad para agrandar, para exaltarnos a nosotros. Somos así, débiles, somos tramposos siempre. Pero la palabra de Él permanece para siempre. Lo que Él ha dicho, eso va a pasar. Y eso es una bendición. Saber que si Él te prometió algo, si Él te prometió, Él lo va a cumplir. La otra vez yo hablaba en este lugar sobre el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. O sea, nosotros vinimos a este mundo no para comer y acostarnos a dormir o trabajar como burros, sino que tenemos un propósito. Tenemos un propósito. Por ahí, la otra vez me decía Ricardo Yede que él se fue de jovencito, creo que con 25 años a Alemania, para estudiar como pastor. No lo hizo, pero porque el propósito era otro. El propósito de Dios era otro. Y Él llega a personas de otra manera. Cada uno tenemos un propósito diferente en esta tierra. Como comunicadores, como trabajadores en la salud, como policías. Cada uno tiene un propósito, una vocación a servir a los demás. Todos vinimos a hacer algo en esta tierra. Vinimos a hacer algo en este mundo. La otra vez yo hablaba con el Piti Romero, ¿no? Todos los conocen, y yo lo veía con cara de conocido, pero quizás porque me acordaba del papá. Yo iba a la escuela con la hermana de él, con Elena, y le pregunté, y él más o menos me dijo, porque acá en lo de Mayo Romero, ¿quién era Romero? El policía Romero, ¿se acuerdan? El gordo, policía Romero, que vivía por ahí cerca del banco, por ahí creo que vivían, no sé qué de la vida de ellos. Pero después estaba este Romero que me hizo acordar, claro, el papá de mi compañero en la escuela, que era gendarme de aquellas épocas. Todos vinimos para servir, todos tenemos una vocación. Ayer hablaba con Paulina. Paulina, también una de las viejas conocidas, más vieja que conocida, no, mentira Paulina. Pero recuerdo, ¿se acuerdan cuando salió eso, el short tolongo, le decíamos, esos shorts floreados, esas bermudas, allá por los años 88, 90? Y yo no tenía para comprar una. Seguramente Paulina no se va a acordar. Pero conseguí una tela, de esas telas hawaianas que había en esa época, y Paulina me hizo un short tolongo, un bermudón. No me cobró, obviamente. Seguramente no se acuerdan, pero bueno, es algo que queda grabada en la memoria. Y todo lo conocemos sacando de Mayo con la vocación que tiene Paulina, la modista, aquella que costura, la costurera. Y ha hecho cuántos vestidos para confirmación, para casamiento, vaya a saber cuántas cosas, la profesión que tiene ella. Vinimos con un propósito en esta vida, cada uno tenemos un propósito, una vocación, y a través de esa vocación ayudar al otro. Marcar la vida de otro, de una u otra manera. Lo tenemos que hacer. No podemos ser vagos en ese sentido. Tenemos un propósito. Y Dios nos ha prometido algo a todos, que Él nos ama, que Él va a estar con nosotros. Donde quiera que vayamos, ahí Él va a estar. Eso es palabra firme, es palabra de Él. A veces pasamos por circunstancias difíciles y pensamos, Dios me abandonó. Y Él ha prometido su amor. El mismo Jesús que decía, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Él estaba clavado en la cruz. Y en su humanidad, Él decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad Dios no lo estaba abandonando, sino que Él estaba cumpliendo un propósito. Pero en su humanidad Él sentía el abandono de Dios. Pero porque Él estaba cargando con todo el pecado de la humanidad en ese momento. Y Dios aborrece el pecado. Entonces, ese era el propósito por el que tenía que pasar Jesús, hasta vencerlo. Y aún así no pecó. Lo insultaban, lo injuriaban, se burlaban de Él. Y como leí ayer en Isaías 53, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ese era Él, ese era Jesús. A Él, en Él nosotros creemos.
En la versión Reina Valera 1960 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En NTV: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. En la versión Dios habla hoy: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Él es un hombre de palabra. Hay una crisis en la manera en que la sociedad por ahí percibe y acepta la autoridad. Algunos han basado toda la fuente de autoridad que tenemos en el humanismo, en nosotros mismos, la razón humana. Otros en la tradición, hasta muchos en la religión, en algunos dogmas. Pero nosotros, aquellos que creemos realmente en Dios, que somos creyentes, le creemos a Él, a diferencia de reconocernos con la única autoridad suprema, que es Él, que sobrepasa todo entendimiento. La autoridad está en las Escrituras. La autoridad de la Biblia define en el diccionario teológico como un reconocimiento de la Biblia como nuestra única fuente, única regla de fe y práctica. Ninguna otra autoridad puede sobreponerse a la palabra de Dios. Ningún otro principio ha de modificar este artículo de fe que nosotros tenemos. Nuestro fundamento, o nosotros poseemos un fundamento que es firme, indestructible, porque tenemos la palabra de aquel que no falla en su palabra. Y lo tenemos en nuestro alcance, la autoridad suprema, aquello que supera toda otra cosa en este mundo. Y esa escritura afirma ahí en ese versículo que leía en capítulo 24 de Mateo, que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Él jamás va a pasar. El cielo y la tierra va a desaparecer, pero mis palabras no desaparecerán jamás, decía. La autoridad de la palabra de Dios sobrepasa los tiempos y las edades. Nunca perderá su autoridad, su superioridad. La autoridad de Él no tiene límites, no tiene fronteras. Hoy también, en esta mañana, su palabra tiene autoridad sobre todas las cosas que puedan venir sobre nuestras vidas. Es por esta razón que todo en nuestra vida se lo debemos a Él. Todo lo que nos pasa, nos rodea, sin importar su índole de alinear y ordenar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Esto será nuestra única garantía para tener un fundamento firme, un fundamento duradero. Su autoridad procede y se deriva de su amor hacia nosotros. Dios mismo, al obedecer, Jesús, al obedecer las Escrituras, nos ha marcado la importancia. En Mateo 4:4 Jesús mismo dice, al enfrentar al tentador, ¿se acuerda ahí? Que fue tentado mientras él estaba ayunando 40 días. Jesús mismo, al enfrentarlo, lo enfrenta con la palabra, con la autoridad de la palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivimos también, esa es nuestra esperanza. Tenemos que recordar que la bendición que nosotros poseemos es la suprema autoridad de la Sagrada Escritura, de la Biblia, la que compartimos siempre acá. Como ella no hay dos. No se puede comparar este superlibro con otro libro cualquiera. Por tanto, sabiendo esta verdad, nos edifica cada día, nos edifica toda la vida. Solo su palabra te va a dar el conocimiento firme y duradero
que tanto necesitamos nosotros. La palabra del Dios, un Dios de palabra, que nunca falla. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo, eso estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960, que de cierto os digo que pasen los cielos y la tierra, pero ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El Salmo 119, el salmo más largo, en el capítulo 89, dice, para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Dios es un Dios de palabra. En Isaías, que ayer leíamos, pero en el capítulo 40, versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor. O sea, todo culmina, se seca el pasto, se marchita la flor. Pero la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. También el Salmo 19, versículo 7, en la versión Reina Valera 1960, son versiones más viejas, españolas. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio a aquel que es sencillo. El 89:34, el Salmo dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré, lo que ha salido de mis labios. Así lo dice Dios. Es un Dios, de palabra, que tenemos que aprender nosotros de Él. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, Dios hablando, ¿no? Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Tiene un sentido, una dirección y un propósito la palabra de Dios. Y luego, por último, en el Nuevo Testamento, en una carta de Pedro, del rebelde güey de Pedro, él decía, siendo reconocidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿A qué voy en esta mañana hablando un poco de que va a pasar o no va a pasar la palabra de Dios? Lo que Él ha dicho, Él cumple. Y nosotros tenemos que copiarle. Cuando decimos algo también lo tenemos que hacer. Pero ¿a qué voy? Si Él ha puesto muchas promesas en ese lindo libro que es, en ese super libro, hacia nosotros, hay cientos y cientos de promesas que podemos atesorar para nosotros en ese libro. Y esas promesas no fallan, porque la palabra de Él no falla, porque Él es un Dios de palabra. Él no se vuelve atrás de lo que Él dice. Si Él te prometió, Él lo va a cumplir. Si Él te dijo que te va a bendecir, de seguro te va a bendecir. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho que alegra.